La independencia de Venezuela fue la más costosa, la más sangrienta, la más larga, la más destructiva de todos los países latinoamericanos. Hubo países latinoamericanos que en 6 meses ganaron su independencia, y en los que la independencia no trajo ninguna transformaciones muy grandes sociales y económicas. En Venezuela la guerra dentro del país duró 15 años, más 5 años más posteriormente, porque Bolívar estaba el año 29 a la cabeza de tropas colombianas en la frontera del Ecuador. De modo que Venezuela hizo 20 años de guerra. Un paísito de 700.000 habitantes perdió la tercera parte de su población, perdió toda la riqueza, perdió todas las instituciones, perdió todas las tradiciones, perdió todas las estructuras sociales y mentales que venían de 3 siglos del régimen español. Eso no pasó en ningún país latinoamericano. Y eso no lo vemos, los venezolanos no nos damos cuenta de las consecuencias de eso. De modo que la independencia de Venezuela fue una ruptura cataclísmica, que deshizo todo lo que había y que es una especie de tabla rasa de la cual salieron entonces, como fruto de toda esa violencia de 20 años, las únicas figuras que podían salir de los caudillos militares, las de los jefes de la montonera. Entonces ahí se inicia ese siglo XIX de caudillos y de guerra civil. Descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros. Ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches. El viejo Gastón en su edición sabatina. Mi pueblo, este fin de semana ha sido el fin de semana de las revoluciones libertadoras. Ayer se cumplieron 240 años de la Revolución Americana, de la firma del Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Y un día como hoy se está celebrando la firma del Acta de la Independencia de la República de Venezuela, que fue la primera en su clase, en lo que era la América española, y que detonó un polvorín que se regó por todas las naciones, por todos los territorios, capitanías generales, virreinatos, audiencias, etcétera. Y culminó con el desmembramiento del Imperio Español. Habíamos empezado el programa con unas palabras de Arturo Lalpietri, con un video de Arturo Lalpietri, que ha sido una de las mentes más preclaras de la Venezuela del siglo XX. No hay nada que decir en contra de Arturo Lalpietri. Ese hombre era una eminencia. Eso era un cerebro total que dominó gran parte del siglo XX de Venezuela en lo que era la cultura general. Cuando Arturo Lalpietri hablaba, había que pararse firme, había que escucharlo. Él tenía un programa que se llamaba Valores Humanos y popularizó aquella frase de amigos invisibles. Él se refería a su audiencia como los amigos invisibles. Bien, es importante haber puesto este video antes de comenzar el programa, porque hay que aclarar ciertos puntos con respecto a lo que se ha llamado históricamente el proceso de independencia, la revolución de independencia de la Capitanía General de Venezuela y por consiguiente, ¿verdad?, de otros territorios como el Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, la Capitanía General del Ecuador, el Virreinato del Perú, etcétera, etcétera, etcétera.
históricamente ha habido mucha mezquindad, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos de América. Mezquindad hacia su nombre, porque es un país que se llama Estados Unidos como organización política, ¿verdad?, de América. Entonces el nombre de ese país es América, los Estados Unidos de América, así como todavía existen los Estados Unidos mexicanos, que es la República de México, ¿no? Los Estados Unidos de una nación que se ha denominado México. Eso también son estadounidenses, porque tienen esa forma de organización, ¿no?, una federación de estados, ¿no?, que permanecen unidos bajo una misma constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el año 45 creo que Venezuela, y lo tengo en monedas por allí, yo tengo unas monedas muy antiguas guardadas por ahí, donde en la moneda dice Estados Unidos de Venezuela como organización política. Bueno, pero eso no es el tema de esta noche. El tema de esta noche es que en la mezquindad intelectual política, sobre todo la que viene de Europa, ¿verdad?, se le ha quitado protagonismo a la llamada Revolución Americana, que se dio entre los años, déjeme ver si lo voy a decir correcto, 1775 a 1783. Esta revolución tiene una característica, que es organizada, ¿verdad?, mayormente por maestros masones de la época, como lo fueron Washington y todos los grandes padres fundadores de los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa también fue efectuada, maquinada, ¿no?, por personajes muy importantes de la masonería continental, porque la masonería no es una. Mientras los padres fundadores de los Estados Unidos de América venían de la formación de la masonería de la Madre Logia de Inglaterra, que es el llamado rito escocés, la masonería europea deriva del Gran Oriente, radicado en Francia, y tienen una diferencia fundamental. Para los rituales masónicos derivados de la primera gran logia de Inglaterra, una de las condiciones es que exista un Dios, y todo masón afiliado a esa rama del pensamiento tiene que primero declarar creer en un Dios, sea quien sea cual sea su concepción, y declararse como un hombre libre. En la masonería continental, muy influenciada por Francia, la Francia de la Ilustración, eso es un tipo de masonería que se caracteriza por su ateísmo. Allí no hay Dios que a uno le sea requisito creer en esa esencia divina, no. Ellos no creen en eso, y sí siguen creyendo en la naturaleza de la libertad del hombre. La Revolución Francesa se dio 6 años después de la Revolución Americana. Entre, digamos, 1789 y 1799. Hay una diferencia de 6 años entre el comienzo de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pero, ¿qué está pasando? Que los círculos intelectuales, por ese odio irracional, ese odio mezquino que despierta la naciente nación americana, le dan más prioridad y más importancia, ¿no?, histórica, sobrevaloran a la Revolución Francesa. ¿Y cuál es la diferencia básica entre estos dos sistemas? ¿Y cuál ha sido el resultado entre estos dos sistemas? ¿Y por qué yo cito estas palabras iniciales de Arturo Larpietri para hablar hoy del 5 de julio? Que, digamos esto que es muy importante, la Declaración de Independencia de Venezuela como un homenaje a los Estados Unidos de América, que fue la primera influencia que tuvimos, debió firmarse un 4 de julio, pero por motivos muy ligados a nuestra forma de ser, a lo que posteriormente se arraigaría en nuestra idiosincrasia, no se pudo
firmar el documento hasta el día 5 de julio. Y la razón, aunque envuelta en misterio y en especulaciones, radica en que el mensajero que traía los pergaminos por allá por los lados de Tocuyito se cayó a palos, como decimos en el país, se emborrachó y no le dio tiempo de llegar para que el documento se firmara el 4 de julio. Eso no es una verdad histórica, pero es lo que siempre se ha comentado. Por lo menos mi padre, que entre otras cosas era un gran cultor de la historia, él era un gran historiador, era la versión que él siempre nos daba sobre por qué esa diferencia de fechas entre el 4 en los Estados Unidos de América y el 5 en Venezuela. Bueno, entonces él decía que era un problema de esa irresponsabilidad que nos caracterizó desde siempre. No se la voy a achacar al origen español de Latinoamérica, porque no apoyo esa leyenda negra de que todos nuestros males vienen de España. No lo apoyo en lo absoluto. Y esas son cosas que se pueden discutir más adelante, porque por ejemplo los ingleses, los británicos, llegaban a las tierras del norte y creaban colonias para la explotación. España no. España llegó a América, fundó universidades, creó instituciones, capitanías, cabildos, seminarios, hospitales, creó todo un organigrama político donde estaba la figura del virrey, del gobernador, de la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hubo una ampliación del imperio. Por eso es que hombres como Arturo Lapietri hablan de las guerras de emancipación en la América Española como una guerra de secesión, como el desmembramiento de una gran unidad política que era el imperio español. Y yo apoyo esa tesis, me gusta, la sostengo por lo que he podido aprender y lo que he podido leer. Y no tengo ningún resentimiento contra España. Y cuando digo que es la madre patria, lo digo con sinceridad de sentimiento y de corazón. Bien, ¿cuál es la diferencia básica entre estas dos revoluciones? En la Revolución Americana se revelan 13 colonias, no eran estados territoriales, tenían un modo bastante primitivo de gobierno que dependía directamente de la corona británica, de las avanzadas militares de la época. Ellos tuvieron la visión de formar un país. Y ese país no fue una idea loca que surgió de un grupo de viejos borrachos o de intelectuales aburridos, nada de eso. Eso era una semilla que se venía gestando desde la creación de las colonias, porque las colonias fueron originalmente creadas por diversos grupos religiosos y políticos que venían huyendo de Europa, de una persecución implacable. Entonces aquí, cuando llegaron, a pesar de estar sometidos a la corona británica o a las diferentes potencias como Francia, o Holanda, la condición que ellos trajeron aquí es que ellos debían ser libres de pensamiento. Tan libres que, a pesar de que usaban una lengua franca, por ser la mayoría de origen británico, el inglés, usaban el inglés, de hecho, se hablaba alemán, se hablaba holandés, se hablaba francés, ¿verdad? Y cuando se declara la independencia de estas 13 colonias, no hay una lengua oficial. Y todo eso ha venido derivando en el problema de que ahora actualmente el presidente Donald Trump, visto que la lengua franca de los Estados Unidos de América es el inglés, ¿no? Y entonces
firmó una orden ejecutiva ya oficializando algo que el derecho y la costumbre, la tradición, ha hecho fuerte, que es el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos de América. Para los que no lo sabían, Nueva York se llamaba Nueva Amsterdam y ahí se hablaba, era un poco de alemán y holandés, pero terminó prevaleciendo el inglés. Entonces vemos que la Revolución Americana, con esa semilla de libertad con la que se fundaron las 13 colonias, eso fue evolucionando, fue madurando hasta que hubo las condiciones y las excusas necesarias para zafarse el yugo de la metrópoli de Londres, de la metrópolis. Entonces se declara pues todo este proceso y se procede a la creación, ahí sí, la creación de una nación con un congreso, ¿verdad? Ya con una estructura, ¿verdad?, que idearon estos padres fundadores, con un congreso, una rama legislativa, que es la rama legislativa, una rama judicial y la rama ejecutiva. Aún en esa época hubo discusiones sobre si debíamos tener aquí una monarquía, cosa a la que Washington se opuso, porque Washington fue puesto en la mira de que si íbamos a tener un monarca, un rey, que fuera Washington. Pero él dijo que no, que esto era una tierra de libertad, que su fundación originaria, desde que llegaron los peregrinos, era en búsqueda de libertad para todos, independientemente de sus ideas religiosas, políticas, etc. Pero que hubiese un sustrato común que sustentara esa libertad. Y que él se oponía totalmente a la idea, total y absolutamente a la idea de una monarquía. Así nace pues el sistema republicano en los Estados Unidos de América y no un sistema democrático. ¿Por qué no un sistema democrático? Porque estamos hablando de 13 colonias donde habían alemanes, habían franceses, habían holandeses, mayoría británica, y no querían que un 50 más 1 controlara al otro 49%. Ellos eran personas muy estudiosas, no eran los granjeros que nos pintan, no eran seres analfabetas, eran seres que tenían una cierta ilustración. Entonces dijeron, la democracia no nos sirve, porque la democracia es el reino de las mayorías. Necesitamos un sistema que sea republicano, donde el rey sea la ley, la reina de todas las leyes sea la ley. Entonces se crea este sistema que da paso a una forma muy curiosa de elecciones de segundo grado, ¿verdad?, para que todos los estados que estaban naciendo de esas 13 colonias tuvieran el mismo peso, ¿verdad?, legislativo, y todos, para que todos podamos vivir, para que la vida en común sea bajo el imperio de la ley, no exactamente de una mayoría cambiante según el ritmo de las elecciones. Bien, ese sueño evolucionó, el país creció, ¿no? No voy a entrar en discusiones de que si compró tierra, de que si conquistó tierra, de que si hubo guerras, esto, aquello. El país evolucionó según la dinámica de la historia, como lo han hecho todos los países del mundo. Y hoy por hoy es la primera potencia militar y económica del mundo. Eso fue un tipo de revolución, ¿verdad?, para crear una nación y para desarrollarla. Ahora bien, el tipo de revolución en Francia, la Revolución Francesa, fue más bien una revolución para terminar de tumbar un estado decadente, ¿verdad?, para acabar con una monarquía que ya no garantizaba ni la gobernabilidad de Francia, ni la estabilidad del país, ni la expansión y desarrollo
de Francia. Y entonces la gente cree que eso fue un estallido social de la noche a la mañana, y eso fue también un proceso, ¿verdad? Que de allí derivan un montón de cosas, ¿verdad? Había un incipiente parlamento, ¿verdad? Donde estaban representadas las clases bajas, las clases aristocráticas, los burgueses, y por supuesto la figura del rey absoluto de Francia. Creo que era Luis XVI, el monarca de la época. Allí el estallido es para quebrantar, tumbar, demoler toda la estructura absolutista de la monarquía y recrear un país nuevo, un país bajo el imperio de la democracia. Y ese fue el gran error de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad y libertad. La igualdad, lo he dicho un montón de veces, la igualdad es una quimera, no existe igualdad. No hay igualdad. No hay un árbol igual a otro árbol plantado en el mismo suelo. No existe. No hay dos toros con la misma fuerza. De 1 millón de espermatozoides, y me perdonan la vulgaridad, llega uno al óvulo y se crea y genera un ser humano. La igualdad no existe. Ahora, ¿cómo se arregla el problema de la igualdad? ¿Verdad? La igualdad ante la ley. Ante una situación determinada, ahí es donde tiene que haber igualdad. ¿Ah? Donde ese tipo de ley impida que el poderoso aplaste y que impida que el que está abajo, ¿verdad?, socave todos los niveles de la sociedad, como suele pasar en las revoluciones comunistas. Y esa igualdad esa igualdad ante la ley debería ser el instrumento básico para el que esté abajo escale socialmente, y para que el que esté arriba y no se maneje conforme a leyes inclusive naturales, ¿eh?, que le permitan progresar y mantener ese progreso, que pueda caer, porque eso está dentro de las reglas del juego, que el que está arriba caiga y el que está abajo suba, o el que está arriba se mantenga y nunca salga de abajo, dependiendo de una serie de condicionamientos. Así sucede en la empresa privada. Las empresas no son eternas. Las empresas suben y caen igualito. Se han visto casos de, por ejemplo, se dice que la IBM rechazó el sistema Windows cuando se presentó, y que hubo un muchacho sin dinero, sin mayor dinero, no es que era pobre, Bill Gates, que vio una oportunidad en ese sistema, y hoy por hoy la empresa Microsoft de Bill Gates es lo que es, y la empresa IBM se ha quedado muy atrás. Igual que con el sistema de Atari, el sistema de juego de los juegos electrónicos de los 80. Eso es otra historia parecida, del rechazo a una idea. Las cámaras digitales, Kodak, que tenía el gran, digamos, monopolio de los rollos, ¿se acuerdan de los rollos de las cámaras? Del revelado, de los químicos, rechazó una idea original con respecto a las primeras cámaras electrónicas, porque su fuerte estaba en el tipo de fotografía de la época. Y miren lo que pasó. ¿Para qué quedó Kodak? Si es que todavía existe de alguna manera la empresa. Porque la economía es una ciencia, ¿no?, que es sumamente rígida en ese sentido. O sigue las normas naturales del mercado, del desarrollo de las ideas, o caes o te atrasas. Ahí no hay términos medios, no existe. Bien, entonces, en este par de revoluciones, la americana se enfocó en crear un país, crear estructuras de gobierno, estructuras económicas, leyes, ¿no?, que garantizaran esa igualdad que después pregonaban los franceses. Pero los franceses ya tenían un país, ya tenían instituciones, tenían hasta un parlamento incipiente, pero querían empezar de cero.
de cero. Y ustedes saben cosas que perjudican a un país. Empezar todo de cero. Y ya se los voy a explicar en el caso de Venezuela. Entonces, bien, igualdad, fraternidad. La fraternidad. La fraternidad es otro mito. Porque generalmente, y esto son reglas inclusive de ciencias naturales, la fraternidad se acaba. Hay una fraternidad de grupo, de supervivencia, ¿no? En la forma en que se protegen los animales de una misma raza. Pero esa fraternidad se acaba cuando la supervivencia es individual. Por eso es que en los Estados Unidos de América se le da mucha prioridad a la individualidad como mecanismo de progreso y no a la colectividad. Aquí se cree mucho aquello que deriva de aquella teoría de la mano invisible de Adam Smith, un gran economista, el que sentó las bases de las futuras ciencias económicas, que hay una mano invisible donde el bienestar de uno y del otro, y del otro, y del otro en una sociedad redunda en el bienestar de la sociedad en general. El bienestar de cada dedo es lo que conforma una mano que puede ser más útil para operar herramientas y producir. Más o menos por ahí vienen las cosas. Y la fraternidad y la igualdad de la Revolución Francesa era más filosófica, más teórica, inclusive más cercana a la odiada religión. Ellos tenían odio a la religión. Y la libertad. La libertad deriva de uno poder contar con mecanismos legales, ¿verdad?, ante la ley. La palabra clave aquí es la igualdad ante la ley. Y eso es lo que te garantiza a ti libertad en todos los aspectos. Y esta libertad de la Revolución Francesa derivó en un caos donde el Estado quería garantizarte la libertad, pero a palo y a guillotina. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos grandes revoluciones. Sin embargo, la intelectualidad universitaria exalta la Revolución Francesa y disminuye lo que realmente fue la influencia de la Revolución Americana a nivel mundial y sobre todo a nivel de la América Española, porque fue lo que encendió esa chispa, ese deseo de libertad política. Se dice que Bolívar llevaba un broche con el rostro de Washington, imagínense ustedes. Bien, entonces vamos al caso de Venezuela. ¿Por qué a mí me desagrada hablar de independencia? Y más ahora, porque la independencia de un país significa soberanía, significa no injerencia extranjera. Y hoy es un 5 de julio que no provoca celebrar ni con fuegos artificiales, ni con orgullo, por mucho orgullo que uno sienta de haber nacido en un país que en su momento se llamó la República de Venezuela y que fue la Capitanía General de Venezuela, porque no somos libres. Tenemos a una Cuba que nos explota, tenemos a rusos, iraníes y árabes, a los cuales están destruyendo a través del arco minero las grandes riquezas minerales de Venezuela. Tenemos una partida de bandidos que roban. Ellos están allí gracias a la metrópoli de La Habana. La Habana deja que se roben todo lo que les dé la gana con tal de que le manden sus cargamentos de combustible, petróleo, efectivo, todo. Porque Venezuela se está convirtiendo en un cuero seco de tanto que la han chupado. Y contra eso estamos luchando, mi pueblo. Y contra eso hay una líder, una líder a la que hay que sostener. Porque por ahí, es más, les voy a dejar el video al final de este, donde una muchacha dice en términos sencillos, no académicos, que hasta Superman, así como lo están escuchando, hasta Superman necesitó de una liga de los super amigos para enfrentar todos los riesgos que amenazaban a la tierra de
en las caricaturas estas, pues en las historias estas de los superhéroes. Entonces, no podemos dejar sola, o sea, María Corina no es Dios en la tierra para que nosotros le exijamos, ¿verdad?, una libertad por la cual no estamos dispuestos a ganárnoslas uno a uno, ¿verdad? Y como dice el lema de los Estados Unidos de América, en una unidad en la pluralidad. El problema no es un solo pensamiento. Aquí cada quien puede pensar como le salga de sus entrañas, pero que haya una unidad en medio de esa pluralidad. ¿Ah? Eso está en los billetes de curso legal en los Estados Unidos de América. Unidad en la pluralidad. Se me enredó la lengua. Unidad en la diversidad. Ahí está, pues. Para que no se me enrede la lengua chocho esa de viejo chocho. Pues mi pueblo, entonces, ¿qué pasó con la revolución en Venezuela? La revolución libertadora. Que empezó muy mal, porque empezamos destruyendo las instituciones que durante 300 años sí teníamos y que no tenían los Estados Unidos de América. Ellos construyeron instituciones, ellos crearon un Congreso, ellos crearon los lineamientos de un país. Y nosotros en nuestra revolución destruimos una institución tan valiosa como el Cabildo. No aprendimos a administrar nuestros puertos, no aprendimos nada de la compañía guipuzcoana, que era la gran compañía aduanera que tenía la corona aquí por lo menos en Venezuela. Nosotros no creamos un ejército, aquí se creó el ejército continental, ¿verdad? Un ejército que se profesionalizó a partir de campesinos y granjeros, ahí sí. Aquí no se creó, aquí se acabó la guerra de independencia, que yo digo que duró 11 años, de 1810 a 1821. Dice Arturo Larpietri que eso duró más, que eso duró hasta el 1829, cuando Bolívar todavía estaba batallando contra Ecuador al frente de tropas de la Gran Colombia. Y yo le creo a Arturo Larpietri. Entonces, después de tanta guerra y tanta destrucción, donde dice Larpietri que fue la guerra de independencia más costosa de la historia de toda América como continente. Quedamos sin estructuras, los seminarios quemados, las universidades cerradas, el cabildo inexistente, sin puertos, sin formas de producir absolutamente nada. Se murió un tercio, uno de cada 3 residentes en estos territorios de la Capitanía General murió. Y no nos dedicamos a crear ni siquiera un ejército para que mantuviera la estabilidad de la naciente república. Porque aquí se acababa una batalla y cada quien calabaza a calabaza, todo el mundo para su casa. Habían una pila de generales, de ilustres, sus uniformes, sus chaquetones, pero no había una tropa regular. Y de ahí salieron las tropas de montoneras, ¿verdad? Que cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia en el año 1830, bajo el movimiento de la Cosiata del general José Antonio Páez, desde 1830 hasta principios del siglo XX, Venezuela sufrió infinitas guerras civiles, ¿verdad?, derivadas de las ambiciones regionales de los grupos de montoneras y los cacicazgos. En Táchira, en Guayana, se alzaba el Mocho Hernández por allá, se alzaba el otro por Falcón. Venezuela era como un cuero seco, que lo pisaba por un lado y se levantaba por el otro. Y toda esa vaina lo acabó un dictador del cual todo el mundo habla mal, pero que fue el que inclusive sentó las bases de un ejército profesional que posteriormente destruye Hugo Chávez Frías, el general Juan Vicente Gómez. Se vivió un periodo de estabilidad por unos 28, 30 años. Y
empezó de nuevo el bochinche. Y siempre hubo falta de un hombre duro, de un adulto como Pérez Jiménez, que mantuviera la cohesión del país. Hasta que llega la Cuarta República, se hace un pacto, el pacto de Punto Fijo, que le da gobernabilidad a este proyecto de democracia. Pero gracias a esa democracia llega un diablo como el Mortadelo Galáctico o Chávez Frías y se jode la vaina, porque era la mayoría. Ese 50 más ese voto, 51, terminó sometiendo a la mitad de Venezuela y destruyendo a la totalidad de la nación. Esa es la historia. Entonces, y muchos de nosotros siguen con la idea de, no, la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad. Y no miran hacia el ejemplo de la Revolución Americana. ¿Ah? Porque es práctico, mi pueblo. La revolución de Chávez, esa mal llamada revolución, que lo que fue una invasión desde La Habana, que Fidel Castro le puso los ojos a Venezuela desde su derrota en los años 60. Y con toda la paciencia del mundo esperó que surgiera un zoquete como este, que cuando ya no fue útil, simplemente lo mandaron a matar. Esa es mi opinión. Entonces, Chávez no vino, sino con ideas de refundación de la República. Y ya está visto, y se lo he explicado en este video, que refundar una nación no es lo mismo que construir a una nación. Porque la construcción de una nación, cada quien va aportando un ladrillo en ese gran edificio donde todos aspiramos a vivir. En cambio que la refundación de revoluciones como la Revolución Francesa, que para mí no tiene ningún prestigio, más allá de toda la mitología que han creado los intelectuales, intelectuales de mala fe, porque ellos muy en el fondo saben que esa vaina no es un ejemplo de nada, más ejemplo es la Revolución Americana. Entonces la refutación lo que es que vamos a quitar este ladrillo de aquí, vamos a quitar este ladrillo de allá, vamos a cerrar ese balcón, y cuando vienen a ver, se cae aquella estructura, se cae por completo, como nos pasó en Venezuela ahora, y quedamos todos damnificados. Y el único cuartico que queda de pie es el cuartico donde la élite revolucionaria queda bien asegurada, bien blindada, porque esos ladrillitos de ese cuarto donde se refugia esa gente, eso no lo tocan. Y ustedes saben a qué me refiero. Mi pueblo, vamos a pensar que no es que yo no quiero celebrar el 5 de julio, yo quisiera celebrarlo, pero con la construcción de un país libre de cubanos, de iraníes, de rusos, de árabes y de chinos y de toda esa gente que nos tiene invadido por causa de unos miserables, que son como unos monos, que mientras esta gente, estos grupos que yo les he nombrado, los dejan que roben, mientras les permitan saquear el país. Es como tirarle a una cuerda de mono una mano de plátanos, y mientras los monos están comiéndose sus plátanos, el grupo de extranjeros, invasores, están saqueando el resto de la selva. Estas han sido todas las palabras mías por el 5 de julio, que lamentablemente no lo estamos celebrando con la debida independencia que merece una república que en su momento fue una de las capitanías generales más importantes del Imperio Español. Y éramos españoles. Mi pueblo, que Dios Todopoderoso me los cuide, me los bendiga y me los acompañe. Que San Luis Bertrán me les abra el entendimiento. Por favor, que me les abra el entendimiento. Para que podamos tener una unidad de propósito en medio de la diversidad de pensamiento. Esto ha sido todo por hoy en la voz de
el viejo Gastón. Este es un mensaje para María Corina Machado, que quizás le llegue, quizás no, pero sé que muchos venezolanos van a entender lo que yo estoy diciendo. Hace un año María Corina me llenó de esperanza y fe cuando fue a la isla de Margarita, a mi pueblo Boca del Río, y vi a muchísimas personas salir a apoyarla. Era increíble porque un pueblo que casi siempre fue chavista estaba apoyando a una líder. Por primera vez en masas estaban apoyando a una líder de la oposición, que fue María Corina Machado. Sé que muchos han perdido la fe, pero es que realmente el venezolano está esperando que llegue una persona con los superpoderes de Superman a acabar sola con el gobierno. Es una tarea de todos, hasta de los que estamos afuera, recuperar Venezuela. No nada más de una líder, de una persona que se pone al frente, porque hasta Superman necesitó refuerzos para acabar con el mar y por eso es que sale la Liga de la Justicia. Aún así, admiro su temple que durante un año escondida ha llevado mensajes de fe y esperanza para Venezuela. A veces bajo la rabia, bajo el desespero, bajo la decepción que nos ha causado otros líderes políticos que simplemente nos llenaron de fe, cogieron sus rumbos y se fueron de Venezuela y nos abandonaron una vez más. Me permito decir que yo he sido una de esas personas que casi tira la toalla. Pero cada vez que te escucho me lleno de fe, de esperanza, y sé que como yo, cientos de venezolanos, porque no puedo decir millones, aún siguen esperanzados y con la fe puesta en ti. Pero vuelvo y repito, para otros simplemente no hiciste lo que prometiste porque piensan que un solo palo hace montañas, y realmente no es así. Lo que pasa es que eras una líder desde el principio, fuiste la única que se pudo enfrentar a Chávez cara a cara, delante de todos nosotros, y aún así la oposición nunca te dejó ser líder. Fuiste ya la líder cuando todos los demás agarraron su parte y se fueron con ella. Y mientras tú tienes que estar escondida del régimen de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, nuestros otros líderes están viajando, jugando pádel y pare de contar. Sin contar con los dos primeros que jugaron con nosotros desde el principio. Sé que ha pasado un año, pero contigo hasta el final, María Corina. Y espero que ningún comentario te haga bajar la cabeza. De verdad. Ningún comentario. Porque hay gente que todavía cree que hay una salida de todo esto. Y que si tú eres la que va a iluminar ese camino, pues Dios te